vamos a terminar como todos los años con una mesa redonda donde pretendemos hacer un poco la síntesis de todo lo que ha sido este quinto N. Y para eso voy a llamar a algunas de las personas que han estado dirigiendo las charlas, que ellos son Tote Barrera, Monseñor Xavier Nubell, Josué Fonseca y el padre Fabrizio. Bueno, no hace falta que os los presente, ya les hemos conocido, hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos. Han quedado quizás muchas preguntas, inquietudes, dudas que todavía podríamos tener. Vamos a tratar de resolver la mayor parte de ellas durante esta hora que tenemos por delante de mesa redonda. Yo le voy a pedir a los 4 participantes, que aunque yo voy a lanzar las preguntas a cada uno de ellos, que interactuéis entre vosotros, es decir, lo que queráis añadir, lo que queráis agregar, lo que queráis incluso discutir de otra persona, por favor, sentíos libres, ¿no? O sea, que no sea simplemente una entrevista que hago yo uno a uno, sino que entre vosotros también podéis añadir, concretar, etcétera, ¿de acuerdo? Que yo creo que eso enriquecerá a todo el mundo. En estos días del N, yo creo que volvemos todos entusiasmados, encendidos, fogueados. Se han utilizado muchas veces estos días la palabra fuego, pasión, y yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí volvemos así a nuestros lugares de origen. Pero yo le quería preguntar a Monseñor Nubell, por empezar con Monseñor Nubell. Estamos aquí todos felices, encantados, estupendo, y ahora llego al día a día, ahora llego a mi parroquia. Ahora llego a lo mejor esta misma tarde, ya tengo que celebrar una serie de misas, en el caso de un sacerdote, funerales, bautismos. Vuelvo a entrar en esa rueda que me lleva a hacer lo de siempre, la rutina. ¿Cómo empiezo? Todo esto que he visto en estos días me parece muy bien, pero yo tengo que celebrar unos funerales y unas misas y unos bautizos y unas comuniones. ¿Cómo empiezo con todo esto? Si se trata de empezar, porque también es posible que haya gente que venga a pillar nuevas ideas, a continuar avanzando, pero si se trata de empezar, yo creo que el verano es un tiempo fantástico porque hay un poco menos de trabajo en las parroquias y por tanto tomarse tiempo para que lo que he visto, lo que he descubierto en la oración me provoque esa inquietud para decir, basta, yo empiezo algo, quiero cambiar. Si el Señor te empuja a cambiar, vas a conseguirlo. Si no, si esto ha sido otra ocasión en la que he pasado unos días bonitos, he descubierto algo, otra cosa más, pero no provoca en el corazón, no suscita que la intranquilidad continúe durante las próximas semanas, los próximos meses, no empezarás nada. Por tanto, tómate un tiempo, reza, espera a que este celo no se apague, sino que crezca en cada encuentro con cada persona, en cada funeral, en cada bautizo, aumente esa inquietud. Es decir, esto no puede continuar así. Pero es posible, Monseñor Nubell, porque nos comentaba usted, bueno, pues que después de todo su esfuerzo, de todo su carisma y de todo lo que había echado, solamente había logrado, en cierto modo, que el 30% de su diócesis se pusiera en funcionamiento. Uno podría decir, bueno, ¿y qué esperanza me queda a mí, no? Es decir, ¿cómo voy a cambiar a esa parroquia? ¿Cómo voy a cambiar a mi grupo? ¿Cómo voy a cambiar? De hecho, ese 30% es de los que asistieron alguna vez en algún N o se contagiaron por lo que los que asistieron les transmitieron y se lanzaron. Por tanto, si estás aquí, que no te falte la esperanza, porque estás en condiciones de empezar ese cambio. Y por eso mismo yo decía
que habrá muchos compañeros y muchas comunidades que ni vendrán aquí, ni tienen ganas de venir, ni cuando se lo expliquemos desearán eso. Y por eso es necesario vayamos a otra parte, es decir, movámonos. ¿Alguien quiere añadir algo? Yo ¿No? sí. ¿Tote? Hola, sí. Ciertamente los grandes cambios no empiezan por el 100% de la gente en un sitio, empieza por una minoría, un resto, un remanente que es llamado y que contagian a los demás y está bien que sea así. Yo muchas veces veo que pues eso, párrocos o agentes de pastoral se preocupan mucho intentando disparar a todo lo que se mueve y que todo el mundo comprenda lo que están haciendo. Y yo creo que esto es un problema de contagio y de envidia y eso es lo que más habla y más poderosamente, porque cuando vuelvas te van a tomar por loco y te van a mirar raro, está claro, ¿no? Con lo cual no le tengamos miedo a eso, que esto es un ejemplo también de una semilla que Dios está germinando y quién nos hubiera dicho, ¿no? Que estaríamos aquí con toda esta gente cuando empezamos, pero lo soñamos. Padre Fabricio. Yo creo, pues siguiendo lo que estás diciendo, que los grandes cambios empiezan con los pequeños. O sea, no se puede llegar a grandes distancias si no se da el primer paso. Y el primer paso es el más complicado, porque del primer paso después, como cuando uno corre, ¿no? Y se pone allí, no sé cómo se diga en español, donde pone los pies ahí, pues es muy importante dar el impulso primero. Y de eso depende después la carrera y hasta llegar el destino. Y además, creo que uno de los primeros pasos, no el primero, es de veras que si has venido a un grupo, pues ponerse con una actitud, como decía Tote, me parece, o quién, o tú, Josué me parece, que decía de escucha, ¿verdad? De escucha, en este caso de Dios, porque el plan es de Dios, el plan no es nuestro y el plan viene de Él. Hemos hablado de la visión, hemos hablado de muchas cosas también en esto, de la pasión, y eso es algo que viene de Dios. Los planes no se construyen en la mesa, se construyen y se reciben de rodilla. Entonces yo estoy totalmente convencido que todo plan de evangelización, en este caso, porque de esto estamos hablando, pero de cualquier otra cosa en la iglesia y hasta en nuestra vida personal, empieza de rodillas. Entonces ojalá que haya un grupo aquí que ha venido de una parroquia, de un movimiento, de una comunidad, que juntos busquen de veras de corazón al Señor y pedirle, Señor, o sea, ya sabemos cuál es tu plan y el objetivo es que, como dice la palabra de Dios, que todo el mundo sea salvado y conozca la verdad del Evangelio. Pero ¿cómo iniciar concretamente? Porque yo puedo hacerlo, pero serán mis planes. Ahora, aquí no se trata de mí, no se trata de ti, te lo dije cuando hice mi ponencia, se trata de Él. Entonces, Él tiene que darnos el paso, Él tiene que darnos la visión, Él tiene que darnos el plan. A nosotros después está en aterrizar este plan, en concretarlo, el plan. Padre, de hecho, usted, si no me equivoco, va a empezar en una parroquia en Cádiz, o acaba de empezar. Yo no voy a empezarlo, no, yo voy a una parroquia donde mi párroco está aquí presente y también mi obispo, el obispo don Rafael, y el párroco será don Fernando, que allá está el vicario, y entonces voy allí, sí. Os lo preguntaremos dentro de un año, en el próximo N. Sí, yo voy entusiasmado, la verdad, con mucha emoción. Fantástico. Tote, ¿qué hemos aprendido de nueva evangelización en estos 5 años? Creo que eras tú, o no sé si era Josué, el que ayer decía que la visión que teníamos en el primer N de la nueva evangelización y la que tenemos ahora ha ido madurando, ha ido cambiando. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué hemos aprendido? Yo empecé diciendo que yo he aprendido lo que no sé, ya sé lo que no sé, por fin. Y creo que me falta. Luego vas descubriendo, ¿no?, todo lo que no sabes y nunca acabas. Es como aprender inglés o aprender un idioma, ¿no?, que es que nunca terminas de aprender. Eso está claro. Yo no sé porque nadie ha inventado la pólvora y la intuición primera no puede estar cambiando cada año. Esa mayor nitidez, esa faceta nueva que ves, ¿no? Pero somos un poco pesados, ¿no? Que en primer anuncio, discipulado, comunidad y liderazgo, y de ahí no salimos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido vamos descubriendo quizás personas y matices y como que se van poniendo juntas las piezas del puzzle, pero no es que no hayamos descubierto nada nuevo, pero profundizamos en lo que hay. No sé si sirve como respuesta. Y Josué, ¿tú eres el mismo que hace 5 años respecto a tu visión sobre lo que es la nueva evangelización o se ha matizado?
Bueno, en principio soy más joven y más guapo. Eso está claro. Y más delgado. No, claro que no. O sea, ha cambiado mucho. ¿En qué puntos? A ver, yo diría que hace 5 años miraba más hacia afuera. Me parecía que el problema estaba más en la gente y ahora la gente, los problemas de la gente me parecen menos importantes y me parecen más importantes los problemas de la Iglesia o las cuestiones que la Iglesia puede hacer. Te quería preguntar también, Josué, ayer tú, a lo largo de tu exposición, en un momento quizá fuiste, si me permites decirlo así, duro, ¿no? A la hora de hablar de esas personas, ¿no? Que tú decías que los mirabas como con cierta misericordia o como que era enternecedor los esfuerzos que hacían por salir en Chueca o por invitar a hacer un apostolado por la noche, evangelización, etcétera, etcétera, pero que eso luego quedaba en nada. Y sin embargo el Papa nos invita a que seamos una iglesia en salida. Es decir, parece que esa gente está intentando hacer lo que dice el Papa, pero a lo mejor le falta, o más bien te lo pregunto a ti, ¿qué es lo que le falta para ser una iglesia en salida y a la vez no hacer como tú decías ayer, que, joder, que se ríen de vosotros, ¿no? A ver, yo creo que el Papa marca grandes líneas de actuación, pero el Papa no puede decir a cada persona en cada momento, en cada circunstancia, qué pasos concretos tiene que dar. Entonces hay que diferenciar entre los principios generales. Por supuesto que la Iglesia tiene que estar en salida. Si la Iglesia es sacramento de salvación para el mundo, la Iglesia en cierta medida está en función del mundo. Pero por otro lado, yo esto lo dije ya en el primer N, es decir, es como si tú dices, la familia es muy importante, hay que formar una familia. Vale, voy a coger a la chica que está, perdón, monseñor, a mi lado en la parada del bus y le digo, mira, ya vamos a casarnos porque no hay tiempo que perder. ¿Tú tienes trabajo? No, yo tampoco. ¿Has acabado la ESO? No, yo estoy todavía en primaria. ¿Y tenemos casa? No tenemos casa, no tenemos trabajo, no tenemos nada, pero vamos a casarnos ya. A ver, esto no tiene sentido. Es decir, tú no puedes empezar a evangelizar, lo repetimos 1000 veces. La evangelización requiere una estructura, igual que el matrimonio requiere una familia, donde los hijos que son fruto de ese matrimonio y misión de ese matrimonio puedan ser criados. Ese es el fin del matrimonio, bueno, uno de los fines. Entonces, ¿cómo vas a evangelizar? ¿Cómo te vas a poner a evangelizar si no tienes los instrumentos, si no tienes el lugar de acogida donde las personas que vas a engendrar a través de tu evangelización puedan crecer, madurar y hacerse cristianos adultos? Eso no tiene sentido. Pero parece que no se entiende, y lo repetimos una y otra vez. A ver, yo no quito valor, es decir, yo no sé si ayer, cuando uno habla en directo, pues tiene estas cosas, ¿no? Yo no quito valor a esto, yo he hecho esto muchas veces, porque lo he hecho, sé cómo son las cosas. Estas cosas son útiles, pero son útiles para los que las hacen. Porque mira, te ayuda a orar, te ayuda a salir, te ayuda a enfrentarte a la gente. Eso es importante. Eso ayuda a que tu fe crezca y se afiance. Pero no hay que confundir las cosas. Y no podemos animar iniciativas que desde mi punto de vista son irresponsables. Aquí, bueno, si yo pudiera añadir, sí. La frase de Josué es: no podemos ser playboys espirituales y engendrar hijos en la calle y luego no criarlos. Yo la uso mucho en nuestros entrenamientos. Y es verdad que yo en la ponencia ponía la foto de la señora lanzándose las olas con la plancha y con los rulos, y en cierta medida es una buena descripción de lo que ha pasado en muchos sitios. Nos hemos lanzado con los rulos puestos como estábamos, pero hay una cosa a la que no le quitaría valor, y es que la nueva evangelización primero es un movimiento hacia adentro también. La primera receptora de la nueva evangelización ha de ser la propia Iglesia, que necesita pasar por la experiencia de Jesucristo, necesita convertirse en discípulo, y para hacer esto, esa es la pregunta: ¿cuál es la llama, la chispa que va a hacer que esto empiece a suceder? En nuestra experiencia, lo que yo estoy viendo con Alfa es que efectivamente hay mucha gente que se lanza con los rulos puestos a evangelizar, y es que es casi metafísicamente imposible que dé un buen fruto, porque no hay nada detrás, y lo que importa es lo que hay detrás, no el Alfa, sino la comunidad que se pone a evangelizar. Pero está teniendo el hecho de haberse puesto en marcha y el hecho de haber intentado evangelizar un efecto reconstituidor de esa comunidad que se lanza,
y les está haciendo hacerse las preguntas correctas, con lo cual hay un valor en eso y quizás es la chispa que lleva a la gente a hacerse las preguntas correctas, con lo cual hay un valor en todo eso que está haciendo la gente saliendo, pero no es extrínseco, no es hacia afuera, no es un problema, es hacia adentro, y si lo sabemos aprovechar es por donde empieza todo, que es lo que yo quería expresar con mi ponencia. Empieza todo por ahí, pero es verdad que el pico, lo que es la evangelización, debería ser lo último, porque primero hay que tener esa base de adoración, de comunidad, de caridad, de discipulado, y si eso es el pico, pero a la vez es el centro y es el núcleo, con lo cual la evangelización está en el núcleo de lo que somos, existimos para evangelizar, con lo cual si hay que volver a reiniciar, a resetear, si hay que lanzar la chispa, hay algo objetivo, la Iglesia nos está pidiendo salir, esta chispa nos está sirviendo para algo, pero ahí está nuestra responsabilidad de saber realmente de qué va ese tema y hacia dónde va y cómo crecer en la dirección adecuada. O sea, ahora lanzo una pregunta al público. ¿Os acordáis de lo de las 5 vitaminas A, B, C, D, E? Que es un poco lo que estaba diciendo Tote, ¿no? La A era de B, C, D y E, evangelización. Muy bien, un aplauso para vosotros. Entonces, digo, volviendo, porque creo que este punto es importante. ¿Qué sería lo primero? Vamos a ver, aquí pienso en algún párroco que ha venido con 2, 3, 4 de sus feligreses o de un grupo que ha venido, etcétera, que están con la mayor ilusión, que a lo mejor incluso se estaban planteando hacer algo y dicen, joder, no, que no hay que empezar por ahí. Entonces, ¿qué hacen? ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por un grupo de comunidad? ¿Empezamos a hacer comunidad? ¿Empezamos a hacer piña? ¿Empezamos a orar, a adorar? No sé, ¿por dónde empezamos? ¿Qué sería el primer paso? La pregunta era para Josué, que es el experto en comunidad. Pero bueno, cualquiera puede responder. No, yo creo que ellos lo han dicho ya, ¿no? Es un poco, bueno, todos lo han dicho en la primera intervención, efectivamente. Es decir, hay que empezar a juntar un pequeño grupo, yo lo dije también en la charla, y empezar a juntarse, empezar a ver qué es lo que Dios quiere, empezar a orar y ya está. Y si luego nos pide salir a la calle, entiendo. Nos pide irnos de misiones también, lo que nos pida, lo que Dios nos pida. Muy bien. Fabrizio, tú has viajado mucho, llevas mucho en esto de la nueva evangelización, has conocido muchas experiencias. Yo te pediría, en el poco tiempo, ¿no?, que llevas en España, que nos pusieras nota. ¿Cómo estamos respecto a otros países? Tú tienes la experiencia... Lo siento, yo tengo que hacer las preguntas malas. Tienes la experiencia de Iberoamérica y de otros, no sé si de otros continentes, de otros países. No, pero con toda confianza. Yo he visto gente, predicadores que han venido a España y dicen, joder, estáis realmente mal. Entonces, o sea, no te preocupes que aquí no nos asustamos absolutamente de nada, ¿no? Tú dinos cómo lo ves. Bien. O sea, no lo veo bien. No es cierto. Primeramente quiero decir algo al propósito. Cuando vino mi madre a visitarme a México, constantemente mi madre, pues italiana, estaba ya diciendo, oye, pero aquí la sanidad, oye, pero aquí la suciedad, oye, pero aquí la criminalidad, oye, pero aquí... Y dije, a un cierto momento, después de unos días, yo dije, papá, mamá, ya, o sea, ya no puedo con eso. Tienes que tener en mente, le dije a mi madre, que aquí no es Italia. Punto. Aquí es México. Entonces, las cosas no son peores o mejores, son diferentes, nada más. Nosotros siempre estamos, en un cierto sentido, buscando si las cosas son peores o mejores, ¿verdad? Pero no es esta para mí, con todo respeto, no es la pregunta adecuada, decimos, por lo que estamos haciendo, porque son diferentes, las cosas son muy, muy diferentes. Hay una historia diferente, una cultura diferente, una religiosidad diferente, una apertura espiritual diferente, porque el mexicano, acuérdense que la evangelización de México pues tiene 5 siglos, o sea, no es mucho, o sea, muy, muy reciente. Y entonces la cultura prehispánica todavía es muy presente en México, y esta cultura prehispánica tenía una apertura natural
a lo trascendente. Y entonces es diferente. Aquí hemos vivido históricamente, pues es otra historia aquí en Europa. Entonces, la verdad no puedo decir mejor o peor. Quiero decir, es una realidad diferente, pero sí también quiero decir que para mí, de México a España, fue un choque. La verdad, yo me quedé en shock. Verdaderamente un shock fue, porque vi una realidad, estoy hablando de esta diferencia, así un juicio, ¿no? Como un análisis de la realidad muy fragmentada a nivel espiritual, a nivel eclesial, a nivel político, una realidad donde cada quien está barriendo para adentro, por su casa, y aquí realmente a mí también pues me pone en cuestión muchas cosas. Me está el Señor pues trabajando a mí interiormente, ¿no? Con un amor más genuino a la iglesia, un unir las fuerzas, porque solo no podemos. En México he trabajado con mi comunidad y podíamos, porque es diferente la realidad. Aquí no es posible. Si queremos nosotros lograr el objetivo que es la evangelización del mundo y de España, pues tenemos que unir fuerzas con una sinergia importante, con un amor real y concreto a la iglesia. Primeramente a la iglesia, al plan de Dios, los deseos de Dios, hacer de los deseos de Dios nuestros deseos, no tener nuestro deseo, que Dios los bendiga. Decirle al Señor, Señor, yo quiero estar en ese plan, que es tu plan. No quiero hacer mi plan, sino quiero estar en tu plan, quiero estar en tus deseos, Señor. Quiero que tu sueño se realice en esta nación, esta gran nación, porque ha dado muchísimo esta nación. Pues México fue fruto de España. Y entonces, pues, wow, como decía Tote, pues, wow, ¿no? Entonces, una realidad muy, muy diferente. Yo me estoy adaptando a la realidad, me estoy acoplando, porque estoy convencido que el principio de Pablo, cuando dice, me hice judío con los judíos, griego con los griegos, etcétera, etcétera, vale para todo misionero. O sea, cuando vas en un país, tú tienes que hacerte del país. Yo me hice mexicano con los mexicanos, tanto que allá una vez salió en una portada, no sé cómo se diga, de un periódico de La Nación, y decía, un sacerdote italiano con un corazón mexicano. Me dio gusto, porque quiere decir que sí, Dios me ayudó a lograrlo. Así que yo ahora, en este tiempo, desde cuando empecé, estoy en el coche, estoy en mi oración personal, cuando tengo un tiempo para orar, le pido, Señor, dame amor por ese pueblo, porque yo creo que sin esto no hay conexión, y si no hay conexión, pues no fluye el Espíritu de Dios, no fluye la bendición de Dios, no fluye el plan de Dios. Entonces lo que necesitamos, yo creo, es amor para la nación donde Dios nos ha puesto, amor para la iglesia donde Dios nos ha puesto, y pues amén. Y lo que le queda por ver, padre. Ahí. Apenas ha empezado. Tote, ¿nos querías decir Una algo? reflexión, yo me hago la reflexión sobre Latinoamérica. Mi mujer es de República Dominicana y por Alfa trabajo con equipos también de por ahí y con Estados Unidos. Y solo introducir esta reflexión, yo creo que la Iglesia Católica es muy global. Tenemos el mismo sistema en todas partes. Y aunque en Latinoamérica haya una cultura todavía cristiana, haya mucha religiosidad popular, en Estados Unidos también hay otro tipo de práctica religiosa que es mucho mayor de lo que pensamos, porque la estadística es que el 60% de la gente va a alguna iglesia los domingos. Es una cosa impresionante comparado con lo que hay aquí. A nivel de Iglesia Católica hay una estadística muy relevante, que es la cantidad de gente que entra nueva en la iglesia porque se ha convertido y la cantidad que nace católica y es católica culturalmente. Yo creo que a nivel global, en todas partes, lo que nos caracteriza como católicos es que nacemos en la Iglesia Católica y no nos convertimos y entramos en la Iglesia Católica. Con lo cual, no sé si estamos mejor o peor, pero hay muchas cosas comunes a un lado y al otro lado del charco, aunque estemos en un momento diferente de desarrollo y allá todavía se esté en cristiandad casi y aquí ya eso se haya caído completamente. Seguimos siendo una iglesia de segundo momento, con un planteamiento de segundo momento, con una estructura de segundo momento, que no sabe convertir, que no sabe transmitir la fe, porque ese primer paso lo dio por supuesto. Y aunque aquí
ya tenemos el lobo delante de la cara, ya le vemos las orejas, el rabo, los dientes y todo. Y entonces tenemos que cambiar cosas de las que ves allí, aunque aparentemente haya mucho número, en esencia parecen parecidas. Y es la reflexión que yo me hago, ¿no? Monseñor Novell, aquí hay muchos sacerdotes que han venido quizás por primera vez, muchas personas también lo veíamos el primer día que han venido por primera vez. Hablando con muchos de ellos, pues te comentan que salen muy entusiasmados, muy contentos, etc. ¿Cuál es su experiencia cuando usted vuelve a su diócesis? ¿Cómo entusiasmar especialmente al clero? Porque, claro, a lo mejor es contarles una cosa absolutamente nueva y rompedora con lo que se ha estado haciendo hasta ese momento. ¿Cómo se ilusiona al clero? Ya dije que no he tenido un gran éxito. Por tanto, poco te puedo contar. Yo creo que partir de la satisfacción o insatisfacción interior y pastoral es un buen punto de partida. Cualquier sacerdote, cuando ve que hay personas que abren el corazón a Dios y que le acogen, vive un momento de gracia especial. Se enamoraron del Señor, nos enamoramos del Señor para ser sus apóstoles y por tanto para estar con Él y para evangelizar. Por tanto, ese doble pulmón que sucede a menudo, que cuando uno de los dos pulmones no funciona bien, el otro tampoco. Y por eso un poco los sacerdotes en España en estos momentos están viviendo, creo, un momento de crisis importante. ¿Por qué? Porque la esterilidad pastoral conlleva también una fuerte esterilidad interior. Por tanto, yo creo que si existe esa insatisfacción, ese sufrimiento, es posible invitar a ¿por qué no buscas? ¿Por qué no aceptas que esto de lo que te hablo puede ser una oportunidad? Pruébalo, ven, pruébalo. Yo entiendo que sacerdotes que han hecho un trabajo impresionante durante años, les pilla esta crisis que les desborda a los 75 años y yo creo que no tiene ningún sentido sacudirles e insistirles. Lo han dado todo y es necesario cultivar esa mística de la confianza en Dios y de abrirse y aceptar y acoger que quien viene detrás también busca como Él buscó. Yo es lo que les pido a mis sacerdotes mayores, que son la inmensa mayoría, que digan, cuando yo era joven, mi párroco no me entendía. Y si me permitió caminar, pues le estoy agradecido. Si no, siempre más he quedado como con un cierto recelo con él. Pues no voy a hacer lo mismo yo con los que vienen detrás. Que prueben, que lo intenten, y que se arriesguen, que se equivoquen como yo me equivoqué y que acierten como yo acerté. Pero entonces es una cuestión generacional o no necesariamente generacional. Es decir, ¿hay más sacerdotes jóvenes que se suman al carro que sacerdotes de más edad? ¿O no va por ahí el tema? Yo conozco mi experiencia, en mi caso es así. En mi caso, la generación más joven está lanzada. Hay pequeñas excepciones, es verdad, pero está lanzada. La generación mediana está con dificultad porque experimenta estas nuevas propuestas como un juicio a sus últimos 20 o 25 años de ministerio, y eso es difícil. Y la generación mayor, los más mayores, pues hay un poco de todo. Hay gente que no lo puede soportar y hay gente que mira con amor y con benevolencia. Pero me cuentan que en otras diócesis eso no es exactamente así. Me cuentan que hay diócesis donde hay porciones importantes del clero joven que no quiere ni oír hablar de esto. Pero no es mi caso. Padre Fabrizio. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo, que las personas ya mayores pues tienen su forma y esta forma mental de trabajar pues sería hasta en un cierto sentido injusto cambiarla a esta edad. Creo que
dejar que el pasado fluya, decimos, fluya. Y como decía un canto, lo que pasó, pasó. O sea, ya pasó y no hay que estar allí llorando sobre las piezas que se han roto o por qué no se dieron cosas. No sé, yo creo que no. Hay que ver y voltear nuestra cabeza, nuestra mirada hacia el futuro. Y sabiendo que el futuro inicia de nuestras estructuras formativas. Por lo que se refiere a los sacerdotes estoy hablando. Ahora, yo creo que hay una falta muy importante en nuestras estructuras formativas de sacerdotes, o sea, los seminarios, y es el encuentro personal con Jesucristo. Tenemos muchísimos sacerdotes, y lo digo así como en familia, ¿no? Porque en familia estamos, que no han tenido un encuentro con Jesús. Y eso se siente, eso se percibe, eso se ve. Entonces yo creo que el encuentro personal con Jesús no es cuestión solamente de los laicos. Yo diría, es más, permítame decirlo, entiéndeme lo que estoy diciendo, es más importante que un sacerdote tenga o un seminarista tenga un encuentro personal con Jesús, porque si nosotros construimos donde no hay cimientos, estamos construyendo, estaba comentando algo esta mañana en el desayuno, pues una torre de Babel, porque antes o después pues se va a derrumbar lo que estamos haciendo. Antes o después, que se va a derrumbar, seguro que se va a derrumbar. ¿Por qué? Pues evidente, no hay cimientos. ¿Cómo va a resistir? Cuanto más construimos, más estará el peligro que lo que hemos construido se va a derrumbar. Y esto es lo que estamos viendo, es un derrumbe lo que estamos viendo. Entonces quiere decir que no hay algo en el cimiento que es el encuentro personal con Jesús. Hemos catequizado y por un tiempo a lo mejor estuvo bien, repito, el pasado pues es pasado, pero el Señor nos llama hoy, aquí y desde hoy en adelante, ¿no? A mirar a futuro de una forma diferente hacia la nueva evangelización. Y el cimiento es la experiencia personal con Jesús. Ahora nosotros yo creo que deberíamos hacer todo lo posible para que todo lo que serán sacerdotes, líderes espirituales en la iglesia, pues tengan un encuentro personal con Jesús. Esta es la base. Desde esta base, desde este cimiento, podemos construir algo que va a perdurar. Monseñor Novell. Una sola cosilla que creo que es importante y que cuando Josué hizo su ponencia yo pensé en muchos sacerdotes mayores de mi diócesis. Esa tarea ingente de escucha y de tomar en sus manos con gran reverencia la vida de las personas que abren el corazón. Es cierto que eso pide madurez espiritual, eso pide tomarse muy en serio el Evangelio y eso no se da por descontado. Y un planteamiento de nueva evangelización un poco atolondrado, un poco ¿qué toca ahora? Esto, venga, hagamos esto, puede conllevar precisamente esa falta de humanidad profunda imprescindible. Y la gente lo nota. Y a veces nos puede suceder, y nos está sucediendo, que hemos desarrollado proyectos, hemos puesto la parroquia en estado de misión, pero al cabo de poco tiempo la gente se va. ¿Por qué? Pues hay muchos factores, pero uno seguro es que quien tendría que empezar por escuchar, por estar atento y por enseñar a otros a escuchar y a estar atentos, quizás no lo ha hecho. Y en eso tenemos que aprender muy y mucho de los mayores. Y en mi experiencia también un poco reconocer que a veces esa escucha serena, paciente, respetuosa, que acompaña, tiene que en algún momento ofrecer lo que llevo en el corazón. Y estoy de acuerdo con el padre Fabricio, que a veces si el corazón se me ha secado de tanto tiempo de esterilidad, no puedo ofrecerlo. Y como no puedo ofrecerlo, entonces ese camino queda en una amistad. Decía ayer Josué también, sí, que la nueva evangelización empieza por la escucha. Yo te quería preguntar, Josué, hablaste mucho también sobre el tema de la comunidad y la parroquia, ¿no? Muchas veces esas
a veces difíciles relaciones, que no se entiende bien, que mientras seas catequista o estés ayudando en una cosa concreta se te ve bien, el momento que ya eres fundador de una comunidad, la cosa como que empieza a estropearse, ¿no? Yo me imagino también, y también, bueno, por tu experiencia, ¿qué ocurre cuando tú has estado trabajando mucho tiempo en una parroquia a nivel de tu comunidad, etcétera, y de repente pues hay algo que ocurre con cierta frecuencia, que hay un cambio de párroco, o que se muere, o que le trasladan? Todo ese trabajo muchas veces se viene abajo, se mantiene. ¿Cuál es el resultado? Sí, yo decía al principio que en los últimos años, en cierta medida, ¿no? Es decir, yo he pasado de ver los problemas del mundo, que siempre son los mismos, y a centrarme más en los problemas de la Iglesia. Lo que pasa es que los problemas de la Iglesia muchas veces tú no los puedes arreglar, ¿no? O ninguno de los que estamos aquí los puede arreglar. Y es que hay una especie de contradicción. Es decir, por un lado, es como un tren muy pesado, ¿no? Que quiere frenar, y mientras una de las partes del tren está frenando, la otra está empujando contra la que frena, ¿no? Entonces ahí hay un malestar muy fuerte, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención lo que dice Monseñor Nouvel, es decir, que la gente de 70 años no le puedas pedir esto, es decir, esto es normal, esto es que es de lógica, ¿eh? Pero que en muchas diócesis, en la mayor parte del clero joven, no le puedas pedir esto, eso indica un problema. Eso indica un grave problema, indica que estamos trabajando a favor y en contra de algo a la vez. Esto es evidente. Bueno, en los cambios de paradigma, yo siempre digo que la Iglesia es una institución que tiene una inercia enorme. Es una institución muy grande, muy antigua, extremadamente uniforme. No hay una institución igual en el mundo. Entonces, claro, tú no puedes... Yo siempre digo, mira, una tabla de surf gira en medio metro, pero un transatlántico necesita a veces 25 kilómetros para girar. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. A mí no me importa que estas contradicciones se den ahora, pero sería muy grave si dentro de 20 años se siguen dando. Por eso creo que tenemos que apuntar a ellas. Por ejemplo, estamos hablando de nueva evangelización, estamos hablando de crecimiento personal y comunitario. Yo por ejemplo veo en muchas diócesis, en algunas diócesis conozco los seminarios, etcétera, ¿no? Yo veo que hay al lado de muchachos, y yo no soy quien para juzgar, por supuesto, pero hay muchachos excepcionales que entran en el seminario con una gran vocación, y lo digo con todo el respeto y con todo el amor del mundo, entran chicos o son admitidos chicos que yo no sé en qué mentalidad se piensa que pueden llegar a ser líderes, interlocutores con el mundo y líderes de comunidades. Esto puede ser una autocrítica dura, pero si somos honestos tenemos que admitir que muchas veces pues, el deseo por mantener las antiguas estructuras nos lleva a transigir con cosas intransigibles, hasta tal punto que el Santo Padre, en alguna locución, ha hecho caso a esto. Es decir, piensen en las comunidades, por el amor de Dios, ¿eh? Bueno, esto es importante, ¿no? Es decir, por otro lado, hay cosas que conviene arreglar. Es decir, yo creo que el futuro de la Iglesia, como decía ayer, pasa por un laicado convertido, maduro y responsable, ¿eh? Pero esto entra en contradicción con ciertos usos que hay en la Iglesia. Y pongo un ejemplo. Monseñor Nouvel y, yo qué sé, Monseñor Zornoza, hay obispos que están siendo proféticos en España. Yo eso lo pienso y lo digo desde hace tiempo, ¿no? Hay sacerdotes que están siendo proféticos en ciertas parroquias, porque están promoviendo la nueva evangelización y están trabajando en la dirección correcta. Una mala decisión de sus responsables en lo referente a un traslado puede arruinar una obra de evangelización y de construcción de comunidad de años. Y esto no lo digo en teoría, lo digo porque lo he vivido, ¿eh? Yo tuve una crisis tremenda con la parroquia cuando, después de haber entregado una parroquia los mejores años de mi juventud, desde los 18 hasta los 25, pero trabajando sin conocimiento. Estaba soltero aún y bueno, compaginaba mis estudios en la universidad con trabajar para la parroquia. Nuestro párroco, que era un poco como mi padre también, era el mejor amigo que he tenido nunca, ¿eh? Murió de un cáncer repentino en 3 meses. Una cosa terrible, es decir, imprevisible. Y bueno, pues se tomó una decisión que fue ese sacerdote que tenía una parroquia pues
muy evangelizada, con muchísimos grupos de laicos, muchas responsabilidades, había mucha oración, mucha vida espiritual. Bueno, pues se nombró a un sucesor que era un hombre que venía pues un poco de la educación de los años 70, de lo progre de los años 70, de que aquí lo que hay que hacer es trabajar por los pobres. Y de verdad, o sea, es que fue una hecatombe. Es que en 3 años desapareció todo, porque al final, ¿qué vas a hacer? ¿Oponerte al párroco? Canónicamente no lo puedes hacer. El consejo parroquial es meramente consultivo. Y aunque pudieras, ¿qué vas a hacer? ¿Entrar en una guerra? Pues ¿qué haces? Te marchas. Pero fue una auténtica hecatombe. Una auténtica hecatombe, ¿no? Esto que pasa en una parroquia puede pasar en una diócesis. Y seamos honestos, puede pasar. Entonces, yo creo que, por eso digo que creo que debemos mirar hacia adentro y ver cómo podemos ir ejerciendo esos cambios. Cómo un cambio de sacerdote pueda respetar una realidad que en una parroquia se lleva haciendo. Que se pueda respetar unos laicos, que se pueda respetar unos ministerios, unas maneras de hacer. Y yo creo que hay que educar a los sacerdotes, desde el seminario, en que esto es así. Y que no sé si esta educación se está dando siempre. Yo tengo amigos seminaristas y conozco seminaristas que me dicen, Josué, que va, en absoluto. De esto ni se habla y se nos dice que nosotros somos los reyes del mambo y que lo que nosotros decimos, y nunca mejor dicho, va a misa. Entonces, bueno, yo sé que no es fácil, pero tenemos que ir evolucionando en estas cosas, tenemos que ir evolucionando, ¿no? Yo creo que tenemos un tiempo, pero no mucho. En eso hemos hablado de las estructuras pastorales caducas y hay 2 facetas. Tenemos la estructura pastoral de la iniciación cristiana, de cómo se vive dentro de la comunidad, pero es verdad que hay otra estructura pastoral que tiene que ver con esa configuración de la que habla Josué, ¿no? La relación entre la comunidad y su pastor y cómo se ha configurado en Trento. Yo he aprendido eso también con Josué y es verdad que ahí hay un momento de cuestionamiento y tenemos que ser muy finos para saber distinguir lo esencial de lo accidental, pero ciertamente hay algo ahí fuerte que debemos considerar. Efectivamente, yo creo que a día de hoy el sacerdote es sacerdote para la comunidad, pero muy pocas veces es cristiano como en la comunidad, como decía San Agustín, ¿no? Porque está alimentando a un grupo de cristianos que son consumidores, porque ese sistema les lleva a ser consumidores del sacramento, de lo que les dan, y esa reconfiguración es una reforma muy, muy, muy grande y que yo no creo que un sacerdote a título particular pueda emprender, ¿no? Es una cuestión de visión, es una cuestión de los pastores legítimos, es una cuestión de discernimiento y yo creo que el Papa Francisco hila muy fino y sugiere cosas, habla mucho de la conversión pastoral, Aparecida habla de las estructuras pastorales caducas, pero la realidad es que un seminario a día de hoy sigue haciendo lo mismo que hace 20 años, que hace 30, que hace 40, en esencia, que hace 10, y mientras eso no cambie, vamos a producir el mismo tipo de mentalidad, el mismo tipo de paradigma, ¿no? Con lo cual, estoy completamente de acuerdo con Fabrizio, ¿no? En la educación hay algo que no solo es la conversión, añadiría con lo de Josué, ¿no? También es todo este paradigma, este cambio que posibilita este tipo nuevo de comunidad en la iglesia local, que es la parroquia, ¿no? Sí, adelante, padre. Creo que, pues lo digo como experiencia, también nuestra comunidad hicimos una propuesta a nivel nación, ahí México, de pasar, que los seminaristas pasaran también a través de la escuela querigmática de formación, donde el primer punto es exactamente el encuentro personal con Jesús y de ahí seguir, ¿no? En la formación de estos líderes espirituales, porque estoy totalmente convencido con lo que decía Josué, o sea, del líder depende todo prácticamente, depende todo. Le dije en la ponencia, os dije que si una organización se levanta o se hunde a causa del líder, entonces del líder depende todo. Y la verdad, cuando los seminaristas pasan por una escuela querigmática, de formación querigmática, que es teórico pero práctica, es decir, que se va a evangelizar, que se pone en práctica lo que uno está aprendiendo, que se va puerta a puerta, que se va en la calle, que se va a predicar el evangelio después de haber hecho los cursos para predicar el evangelio de forma querigmática, y después siguen con la teología y siguen con todas las demás cosas, es completamente diferente el resultado en la persona, es muy diferente. ¿Por qué? Porque todo lo que después ellos van a
a recibir, que es la formación filosófica teológica, pues se recibe en un, ¿cómo se puede decir?, en un recipiente mental que ya está hecho, que tiene una forma. ¿Cuál forma? Querigmática. Si no, será la filosofía y la teología que formará la mente de estos futuros sacerdotes, futuros líderes de la iglesia. Entonces, yo creo que ese tipo de formación no va por los tiempos actuales. O sea, no es que creo, pues es lo que se ve. ¿Para qué te cuento? O sea, así se ve. No hay que darle tantas vueltas, está bajo nuestra mirada. Entonces, se podría, pues yo no puedo hacerlo, pero hay quien puede hacerlo, pensar a una formación, de poner también en nuestro seminario una formación querigmática, teórico y práctica. Nosotros como comunidad estamos compartiendo, si me permitís, nuestra formación como sacerdote. Nosotros no venimos formados en el seminario, nosotros como la antigüedad se formaba uno en las comunidades, así venimos formados, y en la comunidad de vida, donde se aprende a vivir en comunidad, donde se aprende que se hace comunión cuando se comparte las debilidades, no nuestra fortaleza ni nuestros dones, donde se aprende cómo Dios usa la comunidad como las manos de Dios son la comunidad de los hermanos para moldearte interiormente. Pero me perdí. Abrí muchas ventanas. De la formación. Y entonces, esta formación inicia, mi formación, ¿sabe cómo inició mi formación? Inició cuando me dijeron, Fabri, tu encargo será limpiar los baños y atender a los cerdos, las gallinas y estas cosas. Yo venía de ciudad, imagínate, yo pensaba que la leche pues era del supermercado, no era de las vacas, bueno, ni sabía cómo ordeñar una leche, entonces una vaca. Entonces allí tuve que hacerlo, como cultivar las patatas y sacar las patatas, un invernadero. Esta porque aquí están mis hermanos también, es nuestra formación. Y de allí, por años estuve allí con los animales, me dieron este encargo. Y después de unos años me dieron pues el encargo de la evangelización y yo entendí que era mucho mejor con los animales, porque o sea, es mucho más fácil. Y empecé con la evangelización de los jóvenes y desde ahí en adelante, después de 15 años, inicié la filosofía y la teología. Pero ya había todo un trasfondo, una vivencia importante. Y entonces hice toda la escuela de evangelización, etcétera, 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 que nuestros sacerdotes la hacen. Y entonces diferentes resultados. Eso lo digo como experiencia, puede ser una propuesta, pues ahí está, en la mesa. Pero de todas formas, volviendo el punto de partida, el tema del cambio, en cierto modo, o sea, al final es parte de la vida, que tú estás trabajando con un sacerdote, con un párroco, lo cambian. O hablabas de la experiencia de Monseñor Nubel en Solsona. Bueno, pues si a Monseñor Nubel mañana lo mandan de arzobispo de Barcelona, y no quiero ser profeta, no, o sea, quiero decir, ¿qué pasa con todo ese trabajo? Es que, quiero decir, es que tenemos que aceptar el cambio, porque al final el cambio es parte de nuestra vida. Entonces, no sé, a mí me deja como un poco desesperanzado decir, joder, y si estoy haciendo todo este trabajo y dentro de 7 años, pues este trabajo que depende de esta persona se viene todo abajo, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, esto no es una empresa. Es decir, esto no podemos mirarlo digamos, con parámetros meramente humanos, ¿vale? Yo no creo que el trabajo que hicimos aquellos años fuera un trabajo perdido. Todo esto está en Dios y no lo haces por nadie, lo haces por el Señor. Y finalmente somos siervos inútiles y mira, nuestro objetivo es hacer la voluntad de Dios. Es decir, yo creo que lo tenemos que tener muy claro por salud espiritual y mental, que nuestro objetivo es cumplir la voluntad de Dios. Somos siervos inútiles y el fruto lo veremos en el otro lado. Y quizás lo que nos pareció más espectacular, pues al final no fue nada, y lo que nos pareció pues, cuidar cerdos y limpiar baños, pues tuvo una repercusión espiritual muy grande. Yo creo que esa perspectiva no tenemos que perderla. Por eso yo creo que lo que dice Fabri es muy importante. Lo primero es ser personas de oración y de relación con Dios. Cuando hay santidad, y esto no es ponerse místico, pero es que es la verdad. O sea, si no es así, ¿qué pintamos aquí?
O sea, yo hay veces cuando he leído mucho y estoy a darle vueltas durante días a un tema intentando y busco en la historia y al final me pongo a orar y siento como que el Señor me dice, muy bien, Salvador de la Iglesia y de la humanidad, muy bien, bravo por el esfuerzo. ¿Y qué has conseguido? ¿Tú quién eres tú? Tú no eres nadie. Tú eres un siervo inútil que haces lo que tienes que hacer y ya está. Y de lo que pase, pues yo me encargaré. Y si las cosas salen como tú quieres, perfecto. Y si no salen, pues también perfecto, porque tú estás aquí para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y yo no sé, esto es muy místico, pero es la verdad. Y yo, si no es así, pues habría acabado mal hace tiempo. Te ríes un poco de ti mismo y dices, ¡buah! Ya está. Padre Fabricio. En la historia de Israel, ahí, para seguir lo que estaba diciendo Josué, en la historia de Israel hubo un tiempo de decadencia espiritual importante que se concluyó con el destierro y después de un tiempo Dios usó misericordia a Israel y volvió. Ahora, en este volver fue toda una reconstrucción, pero es muy interesante porque la reconstrucción empezó con la reconstrucción del tabernáculo, empezó con la reconstrucción del templo. O sea, Israel se preocupó primero de reconstruir el lugar santo de la relación donde se podía relacionar con Dios. De aquella reconstrucción y restauración dependió después la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción del pueblo de Israel. Ahora, yo creo que también para nosotros eso es paradigma, lo que estaba diciendo Josué, o sea, la santidad personal, que no es nada más que una relación personal auténtica con el Señor, buscada, entonces es la base de todo avivamiento, de todo renuevo espiritual. Es indudable, es fuera de toda duda que es un tiempo de gracia lo que estamos viviendo, que es un tiempo de gran restauración en la historia del mundo y en la historia de la iglesia. Vivimos en un tiempo donde el Espíritu Santo está soplando y aquí estamos y eso es evidente. Entonces es también evidente que cuando hay estos tiempos en la historia de la iglesia, siempre lo primero en este tiempo de renuevo, el Señor envió desde lo alto un espíritu de oración. O sea, siempre ha habido movimientos que renovaron la iglesia, una fuerte, ¿cómo se puede decir? Una ola, un empuje fuertísimo en la oración, en esta relación vertical con el Señor, en buscar a Dios con todo el corazón, de rodilla, estar delante del Señor. Y eso produce el fruto después de una renovación realmente. Y por lo que se refiere al cambio, ahora, el cambio que viene. O sea, aquí no hay que pensar si va a venir un cambio. O sea, el cambio viene y viene a todo y a todos niveles de nuestra vida. Hasta físicamente te viene el cambio. Yo me acuerdo, estaba en Acapulco y después de todo un día de evangelización, en la noche, pues ya hacía mucho calor en Acapulco y en la noche con mi compañero, un hermano mío de comunidad, un polaco, que estábamos ahí, fuimos enviados los dos para evangelizar en México. Y fuimos a la playa, porque estaba en la playa. Entonces fuimos a la playa, noche, no se veía absolutamente nada, pues ¿cómo se dice? Nos quitamos la ropa y adentro, ¿verdad? Y me acuerdo que estaba allí y no veía las olas, no las veía. A un cierto momento era todo oscuro, yo siento un ruido, pero no veía nada. Y veí la ola que estaba viniendo, una olota, no sé si se diga, pero enorme, que cuando la vi estaba delante de mí y pues ¿cómo se dice? Me revolcó completamente. Ahora, los cambios son así, son olas de la historia personal, de la iglesia comunitaria, de las culturas, son olas que vienen en la vida. Ahora, nosotros podemos hacer dos cosas, o estar allí esperando la ola y que nos revuelque, pero pues, yo me salí de la playa, me salí del mar en este momento con todos, ¿cómo se dice? Con rasguño por todos lados. O estamos ahí esperando, pues estamos en situación de cambio. Ay, cómo se estaba bien antes, no era diferente antes. Ay, cuánto me gustaba, pero ahora no, es todo diferente y todo eso. O estamos en esta posición de pesimismo, de autolesionismo, etcétera, todos los sismos que quieras. O, como dije en la ponencia, cabalgamos el cambio, esta ola. Podemos estar arriba de esta ola. Y Dios nos pide de estar arriba y no abajo. O sea, hay una ola, pues nos ponemos arriba. ¿Cómo? La ola es la nueva evangelización. Pues, ¿qué podemos hacer al propósito? En este propósito, ¿no? Pues esto yo creo.
Nos queda poquito tiempo, pero Monseñor Novell, ¿quería añadir algo? Un poco responder a Josué, ya que me ha tratado de preadolescente, inconsciente y de nada hace un momento. La próxima vez me voy a meter al otro lado. Pero primero, sobre el análisis de la formación, completamente de acuerdo. De hecho, voy a revelar el único criterio que tengo cuando tengo que cambiar a algún sacerdote en alguna parroquia. El único que puedo, más que tengo, que puedo, es a una parroquia donde ha estado un sacerdote que ha empezado este cambio, no se puede enviar un sacerdote que no esté para esto. Y eso condiciona, porque hay parroquias que no les va a llegar el cambio. No les va a llegar. Al menos por este camino. Es verdad que un servidor fui sacerdote de mi diócesis, sucesor de mi obispo, y por tanto en nuestro caso sucedió una cosa casi inaudita, que es que el trabajo que empezó el obispo Jaume continuó. Y la segunda cuestión, estoy completamente de acuerdo también contigo, que al final Dios hace su trabajo. Nosotros, los que estamos un poco siendo los pequeños instrumentos junto con mucha otra gente de este pequeño cambio en Solsona, vivimos un seminario que no oímos nunca nada de esto. Y el Señor suscitó, cuando ya estábamos fuera del seminario. Y eso también es posible. Y por tanto, en ese sentido, pues seguramente muchas de las historias que tú has llevado a cabo han nacido a consecuencia de ese cambio, y por tanto confiar en él. Se nos acaba el tiempo. Son las 12 menos 20 pasadas, a las 12 si no me equivoco es la misa de envío. Si queréis en un minuto comentar algo concreto, algo que queráis dejar como vuestro pensamiento final. Yo, escuchando a mis compañeros de mesa redonda, hay una cosa como que llevo una espinita, que es que tuvimos un día de visión increíble en noviembre en Alfa y lanzamos una semana de oración en enero que coincidía con el día de ayuno que pedía la Conferencia Episcopal por la evangelización. Y fue un pequeño fracaso. Y habíamos tenido un día de visión súper chulo y súper emocionante y súper tal. Entonces, ¿por qué no que nos comprometamos todos a hacer una semana de oración y ayuno por la evangelización? Hemos estado aquí hablando hasta la extenuación de los métodos, de los caminos, de las perspectivas, de la visión. Pues vamos a remangarnos y propongo no sé cuándo que entre todos busquemos esa semana y nos pongamos de rodillas, hablando de esa primacía, ¿no? De la gracia de Dios, de la santidad, del buscar a Dios y confiar también, porque es verdad que estamos muy preocupados por hacer que salgan las cosas, por acertar, por la visión correcta, por tal. Y ahí está todo, ¿no? En el tabernáculo y en la presencia de Dios, que yo creo que nos cuesta mucho, que luego al final disfrutamos mucho, disfrutamos la alabanza de ayer, disfrutamos al Espíritu Santo, el subidón, y nos cuesta ese empeño de ayuno y oración también, ¿no? Así que romper una lanza a favor de eso. Pues ahí queda esa invitación. Luego la siguiente será lo que nos contaba ayer el padre Fabricio de 40 días de ayuno. Eso ya es Yo, fase, de hecho, fase me dos, apunto. Fase 2. Me apunto. ¿Qué más? ¿Algo para concluir? Yo, ¿por qué le sigo? Porque creo que el Espíritu está suscitando lo mismo, porque yo estaba pensando lo mismo, entonces, de veras. La evangelización no es solamente un ir a nivel físico, material. Tiene un aspecto que es en esta tierra natural, pero tiene un aspecto que es sobrenatural. Acuérdense que lo que estamos haciendo es llevar el Evangelio. Y llevar el Evangelio, dice la Biblia, que estamos en una lucha constante. Efesios capítulo 6, estamos en una lucha de poderes. Hay poderes de las tinieblas que dice que ciegan a las personas para que no vean el esplendor del Evangelio, el resplandor del Evangelio. Entonces, y eso es una realidad. Ahora, qué bueno sería, yo acostumbro a hacer que cuando Dios me envía a una misión nueva, siempre hago 40 días de ayuno. Yo vine a España hace 8 meses y me hice toda la cuaresma, un poquito más de la cuaresma, empezando antes, de ayuno completo en líquidos, nada más. ¿Por qué? Porque el ayuno es un poder. El ayuno unido a la oración. Dice Jesús que hay una clase de espíritus
Y en la evangelización nosotros sabemos, porque no se trata de método nada más, ¿no? Hay una clase de espíritus que no se echan fuera, sino con la oración y el ayuno. No solamente ayuno, porque no es una huelga del hambre, ni tampoco solo oración. De la evangelización depende la salvación del mundo, es algo extremadamente importante para nosotros y vale la pena de ver unirnos en un ayuno. Y el ayuno, no me vengan por favor con eso, es que yo me quito los postres. Esto no es ayuno, es abstinencia. Jesús no dijo quien se abstiene, dijo quien ayuna. Y ayuno es quitarse, o sea, no comer para un propósito espiritual. Eso es ayuno. Por eso se ha perdido muchísimo. Yo creo que se ha perdido muchísimo poder en nuestra iglesia, en nuestra amada iglesia. ¿Por qué? Porque la gente no ayuna. No ayuna, ni ora. Amén. Entonces yo también me voy. Gracias, padre. ¿Qué más? Ya para terminar, ¿alguna cosa que quieran añadir, Josué, señor Nubel? Voy a predicar dentro de poco, por tanto, y además ayunar tendría que hacerlo, por tanto no digo nada más. Muy bien, pues son las 12 menos cuarto, dentro de 15 minutos, a las 12 en punto comienza la misa de envío, como siempre en la capilla. Muchas gracias a nuestros 4 ponentes. Gracias y buenos días.